Plankton no es solo un pequeño villano, es un genio atrapado en un cuerpo microscópico, obsesionado con destruir al señor cangrejo y robar la fórmula de la cangreburger. Por fuera, es astuto, implacable, y siempre planea su próximo movimiento. Su brillantez no puede salvarlo de sus propios defectos, y sin importar cuántas veces lo intente, nunca consigue exactamente lo que realmente quiere, excepto el fracaso. Así que toma tus robots secuaces, sacude tu risa malvada, y sumerjámonos en el mundo caótico y siempre hambriento de Plankton. Pero antes de empezar, dale al botón de suscripción. Hay una razón por la que Plankton vive en un balde de acero con luces parpadeantes y sin clientes. Porque Plankton está exactamente donde debe estar antes de que la historia siquiera comience. Solo. Enojado. Siempre conspiranado. En la superficie, la vida de Plankton parece una broma repetitiva. Planes fallidos, sarcasmo robótico de su esposa Karen y cero ingresos en el balde de carnada. Pero eso es solo parte del panorama. Plankton es un prisionero de una creencia. Una creencia de que si pudiera conseguir esa fórmula secreta, todo cambiaría. Lo que estamos viendo, episodio tras episodio, es una criatura atrapada en estasis. En Layman Fortune, una caja de galletas de la fortuna cae del cielo. Extrañamente, las fortunas empiezan a hacerse realidad. La mayoría de la gente lo ve como diversión, pero Plankton ve una oportunidad. Se escabulle con sus propias fortunas falsas, usando un dispositivo para alterar las que ya están impresas, causando que asusten a los clientes del Krusty Krab. Algunas fortunas incluso dicen que comer en el balde de carnada te hará vivir para siempre. Y por una vez, la gente le cree. El balde de carnada finalmente se llena, los clientes hacen fila, el comedor se llena. Plankton tiene lo que siempre quiso: atención, éxito, poder. Pero en lugar de disfrutarlo, solo se queda ahí parado, observando todo como alguien que no confía en lo que está viendo. Es como si estuviera esperando a que alguien se lo quite todo. Y lo hacen. La mentira se desmorona. Los clientes se van. El plan falla. Y al final del episodio, Plankton está atrapado dentro de una galleta de la fortuna, casi comido en un restaurante chino. Pero para él, esto no es nuevo, es solo otro plan fallido. Otro pequeño ascenso, seguido por la caída habitual. La vida de Plankton está llena de estos momentos: victorias rápidas, pérdidas rápidas, luego de vuelta al punto de partida. De una manera extraña, está acostumbrado. Puede que no le guste perder, pero al menos sabe cómo funciona. Es lo que más ha practicado. En Perfect Chemistry, Plankton sale de su rutina habitual por poco tiempo. Trabaja con Sandy en un proyecto de ciencia, y por una vez, las cosas se sienten diferentes. Ella lo escucha. Se ríe de sus chistes. Incluso lo llama inteligente y no de manera cruel, sino como si realmente lo pensara. Por un momento, Plankton se siente respetado, y es una nueva experiencia. Pero no dura. Mientras más tiempo es tratado como un igual, más incómodo se siente. Lentamente, empieza a volver a los viejos hábitos. Comienza a conspirar otra vez porque siente que ser tratado con respeto y ser amable con otros no se siente bien para él. Está tan acostumbrado a ser un villano que la idea del cambio lo pone nervioso. Así que, justo cuando las cosas podrían haber salido bien, las arruina. Encierra a Sandy y SpongeBob en una jaula y trata de robar la fórmula otra vez, como si necesitara probar incluso a sí mismo que realmente no ha cambiado. Para cuando lo vemos en There Will Be Grease, hay una pequeña señal de esperanza. Un extraño accidente químico conecta su restaurante al Krusty Krab y crea un nuevo tipo de grasa que la gente realmente quiere. En lugar de robar o engañar a alguien, Plankton acepta a regañadientes trabajar con el señor cangrejo. Crean un producto juntos, y todo el pueblo lo quiere. De alguna manera, su negocio crece. Por una vez, Plankton no está solo, pero no dura. Las cosas empiezan a desmoronarse porque el producto realmente no es bueno. Mientras más crece el negocio, más tensas se ponen las cosas. La grasa enferma a la gente y demandan reembolsos. Pero como siempre, se culpan el uno al otro, discuten, y todo se desmorona. Lo que pasa después dice mucho. El balde de carnada y el Krusty Krab se hunden en el suelo. El pueblo sigue adelante. Pero Plankton, no. Se queda atrás, ya gritando y armando otro plan como si nada hubiera pasado. Y tal vez para él no pasó nada, porque el fracaso, para Plankton, es algo que entiende, es seguro, es a lo que está acostumbrado. Ese es el mundo que Plankton habita mucho antes de que la historia le pida cambiar. No la guarida de un villano. Y tampoco una prisión, sino un espacio formado completamente por la repetición. Despierta, construye, conspira, falla, luego lo hace otra vez. El mundo exterior puede cambiar, pero dentro del balde de carnada, el ritmo sigue siendo el mismo. Karen entrega su comentario, Plankton entrega su ambición, y en el silencio que sigue, se convence de que la próxima vez será diferente. Lo que hace su vida tan trágica no es el hecho de que nunca gane. Es que ha construido una identidad alrededor de la persecución. Si se detuviera y dejara ir la fórmula, la rivalidad, la idea de que todo depende de un secreto robado, podría tener que preguntarse qué tipo de persona es cuando no está luchando. Y esa es una pregunta que nunca ha estado listo para enfrentar, así que no lo hace. Vuelve al trabajo, y las luces del balde de carnada siguen encendidas. Plankton está atrapado porque en el fondo tiene miedo de lo que ganar podría pedirle que se convierta. Y ese miedo es exactamente lo que se abre cuando la vida, inesperadamente, le da algo real. El mundo rara vez le da algo a Plankton. Así es como él lo ve. Está acostumbrado a ser ignorado, burlado, apartado. Es pequeño, su comida es peor, y sus planes siempre se estrellan. Pero eso no significa que se detenga.
Si acaso, el rechazo simplemente se convierte en parte de la rutina. No está tratando de agradar, está tratando de ganar. Entonces un día, algo extraño pasa. En el episodio Plankton's Good Eye, un simple accidente hace que le crezca un segundo ojo. Un ojo que de repente cambia todo. Suena tonto. Otro giro de caricatura. Pero este ojo hace más que ayudarlo a ver. Cambia cómo se siente. Con este segundo ojo, Plankton se vuelve diferente. Empieza a notar las emociones de otras personas, su bondad, sus luchas. Simpatiza con todos, incluso SpongeBob, quien siempre fue solo un objetivo o una herramienta. Empieza a parecer alguien que vale la pena entender. El ojo cambia la forma en que ve el mundo. Y el mundo, a su vez, empieza a mirarlo de vuelta. SpongeBob lo recibe en un nuevo ritmo, uno que no incluye robar, mentir o gritar. Cocinan lado a lado. Hablan. Se ríen. Por primera vez, Plankton es parte de algo en lugar de tratar de arruinarlo. No se siente natural para él al principio, pero tampoco es completamente incómodo. Hay algo en ello que no puede ignorar. Deja de conspirar. Llora por las medusas. Llama al señor cangrejo, amigo. La gente no huye de él, no se burlan de él. Y eso lo desconcierta. Plankton nunca ha sabido qué hacer con la suavidad. Ha pasado toda su vida convirtiéndose en algo afilado, algo que no puede ser movido, porque en su mente, el mundo solo respeta la fuerza. La empatía es debilidad. El éxito viene de tomar. Pero ahora, la gente está respondiendo a algo más, algo en lo que nunca confió. La gentileza. Este momento no parece un punto de inflexión, pero lo es. La fórmula de la cangreburger pasa a segundo plano. No es la meta. Apenas importa. Ese silencio habla más fuerte que cualquier línea de diálogo. Esto no es un descanso del argumento usual. Esto es el argumento. Por poco tiempo, Plankton deja de perseguir y empieza a cuidar. No toma nada. Da algo. Pero no se siente seguro. No sabe cómo existir sin un esquema. No sabe cómo sentir sin armadura. Mientras más vive en esta nueva suavidad, más se acerca ese miedo. ¿Qué tal si nada de esto es real? ¿Qué tal si ser gentil lo hace invisible? Y así se aleja de ello. Se arranca el segundo ojo. Lo tira a un lado como un disfraz. Dice que lo hizo débil. Se burla de la idea de ser bueno. Y corre de vuelta a lo que mejor conoce, la versión de sí mismo que conspira. Entra en pánico y falla. Es tentador llamarlo un villano aquí. O decir que se rindió. Pero la verdad es más dolorosa. Cuando la identidad de alguien está construida sobre el rechazo, ser aceptado puede sentirse insoportable. Cuando solo has conocido paredes, una puerta abierta se siente como un truco. A Plankton se le ofreció algo raro, no solo amistad, sino un nuevo camino. No por SpongeBob, ni siquiera por el pueblo, sino por la vida misma. Le dio un vistazo de quién podría ser, y se alejó, simplemente porque no pensó que lo merecía. Ese es el momento en que todo cambia silenciosamente. El mundo le hizo espacio, y él se encogió. Volvió a su bucle. Pero ahora, algo ha cambiado. No puede dejar de verlo, puede regresar a sus viejas costumbres por ahora. Pero el recuerdo está plantado, la posibilidad ha sido mostrada. Ya no está solo luchando contra Cangrejo o persiguiendo una receta. En algún lugar muy adentro, está empezando a preguntarse si hay otra versión de sí mismo que no necesita perseguir nada. Y una vez que ese pensamiento existe, incluso en alguien como Plankton, la historia ya ha comenzado. Plankton rechazó la bondad porque amenazaba todo lo que construyó para sobrevivir. Y esa misma amenaza es exactamente lo que lo impulsa a huir en el momento en que el cambio real se vuelve posible. Y recuerda darle al botón de suscripción. Ahora regresemos al video. Plankton no teme la derrota, teme no saber quién es sin ella. Hay cierta forma en que Plankton espera que la gente lo trate. Sospecha, miedo, disgusto. Ese es el guión que ha escrito para todos a su alrededor. Le da estructura a su vida. Si lo odian, entonces sabe dónde está parado. Si pelean con él, entonces tiene propósito. Si se ríen, al menos significa que le están prestando atención. Así que cuando algo lo interrumpe, incluso algo gentil, no se siente como esperanza, se siente como peligro. En FUN, esa interrupción viene en forma de SpongeBob. Cansado de la pelea sin fin, SpongeBob hace una elección simple. Trata a Plankton como un amigo, como alguien que podría usar un poco de bondad. Plankton no está seguro de qué hacer con ello. Al principio, sigue la corriente porque parece un truco inteligente. Si pretende ser bueno, tal vez pueda escabullirse al Krusty Krab. Tal vez SpongeBob le entregue la fórmula sin pelea. Es solo otro ángulo, otra actuación. Pero entonces, algo extraño pasa. Empieza a divertirse. Cantan juntos, flotan a través de campos de medusas, hacen burbujas y hablan como dos personas que tienen más en común de lo que pensaban. Por poco tiempo, Plankton no está fingiendo, no está tratando de robar nada, ni siquiera está pensando en el señor Cangrejo. Solo está ahí, riéndose, incluido. Y tal vez por primera vez seguro. Esa seguridad es exactamente lo que lo asusta, porque si la amistad es real, entonces su historia tiene que cambiar. Ya no puede ser el villano incomprendido. No puede decir que el mundo está en su contra, si alguien como SpongeBob ve algo bueno en él. Y si admite eso, tiene que dejar ir el rencor que lo define. Plankton nunca fue entrenado para la paz, fue construido para resistir. Así que cuando alguien finalmente baja el arma y abre una mano, no se siente como una invitación, se siente como exposición, como estar parado sin armadura. En lugar de confiar en el momento, se retira, traiciona a SpongeBob. Vuelve a su vieja rutina, trata de robar la fórmula, reinicia el bucle. Se ríe como si todo hubiera sido un truco.
Pero SpongeBob no se ríe. Dice algo honesto. Debes haberlo dicho en serio. Y esa es la peor parte. Porque SpongeBob tiene razón. Plankton sí lo dijo en serio. Y aún así huyó. Más tarde, en One Course Meal, vemos otro lado de ese miedo de la humillación. El señor Cangrejo descubre que Plankton tiene un miedo profundo a las ballenas. En lugar de usarlo para una broma rápida, lo convierte en un arma. Se viste como Pearl. Se esconde en esquinas oscuras, persigue la mente de Plankton con ruidos de ballenas y ataque sorpresa hasta que Plankton se quiebra. Este es un tipo diferente de quiebre, lo carcome hasta que no puede funcionar. En un punto, Plankton incluso se para en la calle, temblando, diciendo que preferiría acabar con todo antes que seguir viviendo así. La gente lo ve como una broma, pero pega fuerte, porque esto no es sobre perder, es sobre perderse a sí mismo. Está aterrado, no solo de las ballenas, sino de lo que significa el miedo. Le quita todo lo que usa para protegerse su voz, su ego, su falsa confianza. Se vuelve pequeño de una manera que no es graciosa, es dolorosa. Y nadie, ni siquiera Karen, sabe qué decir. No es que nunca tenga oportunidad de cambiar, sí la tiene. La gente se acerca, el mundo le da momentos silenciosos, donde podría dejar de luchar, soltar la ira, y finalmente respirar. Pero se aleja, porque admitir que no está solo, que alguien realmente podría importarle, que su dolor solo se disfrazó de orgullo, eso es más difícil que perder. Es más fácil llamarse a sí mismo un villano que admitir que has estado asustado toda tu vida. Así que cuando llegan esos momentos cuando podría elegir algo mejor no lo hace, huye, cada vez. Porque si deja de luchar, tiene que empezar a vivir. Y Plankton no sabe cómo vivir sin una meta. Esa misión, robar la fórmula, vencer a Cangrejo, gobernar el pueblo, es lo que lo mantiene sin mirar hacia adentro. Si falla, al menos todavía tiene un propósito. Si gana, tal vez finalmente valga algo. Pero si se aleja de ello, incluso por un segundo, se queda sin nada. Plankton huye porque el cambio demanda honestidad. Y la única persona de la que jamás dejará que entre esa honestidad es la única voz que sigue tratando de reemplazar. Algunas personas esperan toda su vida a que alguien crea en ellas. Plankton no. Él cree en sí mismo. Fuertemente. Constantemente. Desesperadamente. Si lo repite lo suficiente, soy un genio, merezco más, fui estafado, tal vez no escuche el silencio debajo de todo. Pero hay alguien que sí lo escucha. Ella escucha todo. Karen es la única que lo ve completo, sus victorias, que no duran, sus fracasos, que siempre regresan, su falsa confianza y los momentos que no se da cuenta de que alguien está viendo. Ha estado a su lado por años, ofreciendo consejos, advertencias, sarcasmo y el ocasional rodar de ojos con fallas. Al principio, parece ruido de fondo, como si Plankton la necesitara de la forma en que un niño necesita una luz nocturna solo para hacer la oscuridad menos obvia. Pero lentamente, algo cambia. En Karen 2, Plankton decide que está obsoleta. La reemplaza con un modelo más nuevo, Karen 2. Esta nueva versión es más elegante, más dispuesta, incluso alegre. Lo alienta. Le dice que tiene razón. Apoya cada plan ridículo sin pensarlo dos veces. Y por unos minutos, Plankton está emocionado. Hasta que no lo está. Porque la verdad es, no necesita a alguien que solo lo anime. Necesita a alguien que lo desafíe. Alguien que realmente sepa lo que está tratando de hacer, no solo el plan, sino el dolor debajo de él. Karen no está ahí para halagarlo, está ahí para empujarlo cuando está atrapado en sus propias mentiras. Cuando el nuevo modelo no puede hacer eso, cuando se convierte más en marioneta que en compañera, Plankton empieza a extrañar la única voz que alguna vez le dio perspectiva real. Y ese es el cambio. No solo quiere una herramienta, necesita a alguien que lo ayude a ver lo que se niega a enfrentar. La diferencia entre obsesión y propósito, entre control y crecimiento, entre ser temido y ser entendido. Karen no siempre es gentil, no le da nada más que la verdad y no le pide que le guste. Eso es lo que la hace tan peligrosa para su comodidad, pero también es lo que la hace valiosa. Y en el fondo, él lo sabe. Plankton no es el tipo de persona que pide ayuda en voz alta. Su orgullo es muy fuerte, sus heridas muy viejas. Pero cuando reconstruye a Karen y la trae de vuelta, no dice, te extrañé. Dice, ese modelo estaba roto. Es lo más cercano a vulnerable que puede llegar. Pero sus acciones dicen más. Escucha. La deja hablar, incluso cuando no está de acuerdo. Empieza a tratarla menos como una máquina, y más como lo que siempre ha sido una compañera. Y ese cambio silencioso importa. Porque Plankton no confía en nadie. Cree que la traición es inevitable. Por eso nunca realmente se unió con SpongeBob. Por eso incluso cuando el pueblo lo vitorea, se aleja. Pero Karen no ofrece lealtad ciega o elogios falsos. Conoce quién era antes de que los fracasos lo hicieran amargo. Y a veces, se lo recuerda. Eso es algo que nadie más en su mundo puede hacer. En The Algae is Always Greener, Plankton tiene la oportunidad de intercambiar lugares con el señor Cangrejo. Se supone que es el escenario de ensueño, finalmente maneja el Krusty Krab. Todos le temen, SpongeBob trabaja para él, y la fórmula es suya. Pero en lugar de felicidad, encuentra incomodidad. Nadie lo respeta. SpongeBob lo ve como un jefe, no como un amigo. Y lo peor de todo, Karen se ha ido. Sin ella, la victoria se siente vacía. Aprende algo que ninguna máquina podría enseñar, que estar a cargo no significa ser visto. La gente puede escucharte por miedo, pero eso no es lo mismo que ser entendido. Y sin alguien ahí para sostener un espejo, alguien que conoce tus peores momentos, y se queda de todos modos, no creces. Solo te repites más fuerte. Al final, revierte el intercambio y regresa a su propia vida. Por fuera, parece que solo está volviendo a perder. Pero algo sutil ha cambiado. No se burla de Karen cuando habla.
No la tira a un lado cuando interrumpe. Hay un silencio entre ellos, ahora no frío, sino familiar. Del tipo que compartes con alguien que te ha visto en tu peor momento y no se fue. Todavía se llama a sí mismo un genio. Pero la voz a su lado lo está tranquilizando. Karen le da lo único que no tomará de nadie más: perspectiva. Y con el tiempo, empieza a calar. Plankton tal vez nunca lo diga, tal vez nunca admita que necesita a alguien. Pero cuando las cosas se desmoronan, ella todavía está ahí, y poco a poco, eso cambia cómo reacciona cuando las cosas salen mal. Porque perder es más fácil cuando alguien todavía está viendo, cuando alguien todavía cree en la versión de ti que podría existir debajo de toda la amargura. Plankton todavía piensa que la fórmula es la meta. Pero lentamente, está empezando a entender. Tal vez lo que realmente quiere no es la victoria. Tal vez lo que quiere es alguien que no deje de decirle la verdad, incluso cuando no está listo para escucharla. Plankton comenzó a cambiar porque incluso ganar empezó a sentirse como perder. Y ese fracaso silencioso es lo que lo llevó al siguiente umbral. Por mucho tiempo, Plankton creyó que el fracaso no era el final de nada, era solo la mitad de otro esquema. Si una idea no funcionaba, otra lo haría. Si hoy salía mal, mañana era una página en blanco. Su vida estaba construida sobre reinicios. Caer, gritar, intentar otra vez. Le daba propósito, o al menos la ilusión de ello. Pero algo pasa con el tiempo, ya sea que lo note o no. Los reinicios no pegan igual. Los gritos suenan más delgados. Las nuevas ideas no se sienten nuevas. No hay un solo momento donde todo cambia, pero el mundo que una vez controló empieza a sentirse desconocido, incluso mientras se ve igual. En Welcome to the Chum Bucket, gana lo que siempre pensó que quería: SpongeBob. Después de una simple apuesta, Cangrejo lo pierde. De repente, Plankton no tiene que robar o conspirar. SpongeBob trabaja para él, legal y públicamente. Con su nuevo empleado, la fórmula de la Cangreburger debería estar a su alcance. Pero lo que Plankton obtiene es confusión. SpongeBob aparece listo para trabajar, pero no está sonriendo. No está cantando o volteando hamburguesas con pasión. Sigue instrucciones pero sin alegría. Plankton empuja más fuerte, pensando que los resultados vendrán. Pero cada día, la cocina se vuelve más fría. La fórmula permanece fuera de alcance. SpongeBob se vuelve más lento, más apagado, más vacío. Plankton pensó que el poder se sentiría como control. En cambio, se siente como silencio. Se da cuenta, silenciosamente, que no ha ganado nada. Tiene un cuerpo en la cocina, no un corazón en el cuarto. Y para alguien que construyó su vida alrededor de la dominación, esta es una sorpresa amarga. Obediencia sin conexión no significa nada. Cuando SpongeBob es eventualmente liberado, Plankton no pelea, no discute. Simplemente deja ir. Lo que tenía no era lo que imaginó y por un momento, incluso él puede darse cuenta de que no vale la pena perseguir así. Y no habla de ello con Karen o consigo mismo, pero la incomodidad permanece. Lo sigue a Plankton's Army. Cansado de trabajar solo y ser burlado, Plankton busca algo más grande. Llama a su familia extendida para ayudarlo a finalmente entrar al Krusty Krab. Por una vez, piensa que la fuerza está en los números. Prepara discursos, hace planes e imagina una invasión a gran escala. Se siente como historia en desarrollo, pero en el segundo en que el ejército llega, se vuelve claro que no los está liderando apenas lo están escuchando. Se burlan de él, se distraen de la tarea, tratan la misión como una broma. Incluso en medio de una supuesta revolución, la voz de Plankton se ahoga por otras más fuertes que no se preocupan por su meta. Está rodeado, pero nunca se ha sentido más irrelevante, y cuando el plan colapsa, como siempre, no está enojado. Está silencioso, casi cansado, porque este fracaso fue diferente. No vino de ser superado en astucia, vino de no ser escuchado, de darse cuenta de que incluso cuando el mundo te da una multitud, no te dará significado a menos que alguien en esa multitud crea en ti. El mundo, una vez simple, un villano, un rival, un sueño se ha convertido en ruido, y Plankton ya no sabe cómo elevarse por encima de él. Para cuando llegamos a Spongicus, algo en él ya ha cambiado. Ya no construye restaurantes o menús falsos. En cambio, construye un coliseo, una arena de piedra masiva. Solo hay arena, piedra y espectáculo. Ya no quiere comensales, quiere atención, quiere aplausos, miedo, reconocimiento, algo lo suficientemente fuerte como para ahogar la duda silenciosa creciendo dentro de él. Al principio, el coliseo funciona, la gente llena las gradas, el Krusty Krab se ve vacío en comparación. Parece que finalmente ha ganado a la multitud, con fuerza. Los gladiadores batallan mientras la audiencia grita. Cangrejo lucha por competir. Pero entonces SpongeBob canta, una canción simple, nada elegante. Canta sobre alegría, sobre tonterías, sobre amistad, y la multitud se va. Sin protesta, sin drama, simplemente se levantan y se van, uno por uno, de vuelta al Krusty Krab. El show se acabó. La arena es olvidada, y él se queda ahí parado mientras la multitud desaparece, el ruido desvaneciéndose más rápido de lo que esperaba. Ha abandonado la comida, abandonado la estrategia, abandonado incluso pretender que le importa la fórmula, y aún así no fue suficiente. No lo suficientemente real. Este momento no lo quiebra, pero lo alcanza. Agrieta algo debajo de la armadura, se va furioso, echando humo, pero hay algo más silencioso en la forma en que se va, como si incluso él pudiera sentir el vacío detrás del ruido. No derrotado, pero diferente. Sigue trabajando, por supuesto, sigue construyendo máquinas, reescribiendo planos, gritándole a Karen. Pero algo sobre él está menos seguro. Pausa más, escucha más. Cuando los planes fallan ahora, la ira no llega tan rápidamente.
Cuando Karen se burla de él, no siempre responde. No es una transformación, todavía no. Pero es un cambio. Ya no es un villano persiguiendo una meta. Es una persona parada en las secuelas de todo lo que pensó que lo arreglaría. La fórmula no era la clave. El ejército no era la respuesta. El estadio no duró. El control no lo consoló. La audiencia no se quedó. Y lo peor de todo, cuando sí obtuvo lo que quería SpongeBob, respeto, una multitud completa, nada de eso se sintió como victoria. Se sintió como distancia, como interpretar un papel que no coincidía con la persona debajo. Plankton solía pensar que cruzar una línea significaba conseguir la fórmula. Ahora entiende. La línea real es el momento cuando la vieja historia deja de tener sentido. Y esa línea ha sido cruzada. Todavía dirá que es el más inteligente. Todavía dirá que Cangrejo es el enemigo. Pero parte de él ya ha dejado de creerlo. El mundo que una vez conoció el simple, donde el único problema era Cangrejo, y la única respuesta era robar, ya ha desaparecido. No puede regresar a él, incluso si construye otro robot, incluso si grita más fuerte. Sabe demasiado ahora, y aunque no lo admita, aunque no lo quiera, su historia ya ha empezado a cambiar. Plankton dejó de ser un villano en el momento en que el fracaso empezó a sentirse seguro, y ahora el verdadero peligro no es perder, es ser visto. Algunos villanos se levantan haciendo ruido. Plankton no es uno de ellos. Su ascenso, si se le puede llamar así, es más silencioso. Viene en experimentos, en cuartos vacíos, en pequeños momentos cuando el plan debería haber funcionado pero no lo hizo. Y cada vez, el silencio después se vuelve más difícil de ignorar. Ha estado persiguiendo la fórmula de la Cangreburger por años, pero últimamente, la persecución no parece ambición, parece dilación, porque en algún lugar en el fondo de su mente, Plankton ha empezado a sentirlo. Si realmente consigue lo que quiere, algo más profundo podría agrietarse, y no está seguro de qué quedaría de él después de eso. En Computer Overload, ese miedo se vuelve mecánico. Karen siempre ha sido su voz de la razón sarcástica, aguda, y la única que ve a través de su actuación. Pero cuando Plankton la reemplaza con máquinas más nuevas, lo que quiere es control sin crítica, eficiencia sin juicio. Lo obtiene. Obedecen perfectamente, y lo odia, pero porque siguen sin importarles. No lo desafían. No ruedan los ojos ante sus fracasos. No lo hacen sentir visto. Karen sí lo hacía. Cuando ella se va, no grita, simplemente deja de estar ahí. Y para Plankton, eso es peor que cualquier insulto. Las máquinas lo ayudan a construir cosas, pero no pueden ayudarlo a hacer algo. Al perseguir el poder, perdió a la única persona que le decía cuando estaba equivocado. Y esa pérdida perdura, mucho después de que los cables se enfríen. Ese anhelo por algo real es por lo que Single Cell Anniversary duele de formas que no puede admitir. El episodio no es sobre un robo, es solo una cita. Una cena con Karen para marcar su tiempo juntos. Plankton podría ser honesto, solo esta vez, pero no lo es. Finge, construye un mesero robot, una noche guionizada, una versión falsa de sí mismo que dice las cosas correctas. Y Karen, como siempre, ve a través de ello. No grita, no explota, solo dice que sabe. Y por unos segundos, Plankton se sienta en silencio, rodeado de velas y circuitos, y tiene que enfrentar lo que significa ese silencio. La única persona que alguna vez lo llamó querido ya no le cree. Porque ha pasado tanto tiempo jugando al villano que no sabe cómo ser algo más incluso para ella. En The Inside Job lo vemos encogerse aún más. Plankton decide entrar al cerebro de SpongeBob para recuperar la fórmula secreta de la memoria, pero dentro de la mente de SpongeBob no encuentra una caja fuerte. Encuentra caos, sentimientos, miedo, alegría, imaginación, lo abruma. Para alguien que ve el mundo en términos de planes y planos, la vida interior desordenada de SpongeBob se siente como un planeta alienígena. Trata de entenderlo, trata de forzar lógica en un mundo construido sobre corazón. Pero sin importar cuán fuerte empuje, la mente de SpongeBob se dobla, resiste, lo absorbe. Al final, Plankton se está ahogando en una personalidad demasiado grande para descomponer. Es la primera vez que vemos cuán frágil podría ser su propio mundo interior en comparación. Más tarde, en Shell Games, Plankton se vuelve físicamente pequeño de una nueva manera. Para robar la fórmula de la Cangreburger, se disfraza escondiéndose dentro del caparazón de Gary, literalmente arrastrándose a la vida de alguien más. Al principio, es solo otro truco, pero pretender ser Gary significa ir más lento. Significa moverse silenciosamente, mezclarse, no decir nada. Y mientras más tiempo permanece en ese caparazón, más invisible se vuelve. SpongeBob todavía le habla, pero no como un enemigo, solo como una mascota. Por un rato, Plankton solo está ahí. Y esa quietud lo perturba, porque cuando nadie está viendo, se ve forzado a sentarse en el silencio que ha pasado años tratando de gritar por encima. Ha construido su identidad alrededor de ser ruidoso, ser peligroso, ser conocido. Pero esto es algo más. El plan eventualmente falla como siempre, pero algo en la forma en que se arrastra fuera de ese caparazón se siente más silencioso que de costumbre. En Blood is Thicker Than Grease, la familia de Plankton abre un restaurante rival justo al lado del balde de carnada, y funciona. Tienen éxito rápido, y sin él. Lo que es peor es que no lo toman en serio. Se ríen, lo ignoran, lo tratan como una broma en su propio pueblo. Es humillación, entregada por gente que comparte su nombre. Plankton quiere ser visto. Pero cuando su propia familia lo ve como un fracaso, incluso su obsesión usual con Cangrejo empieza a sentirse como una distracción. Trata de vencerlos con trucos, como siempre, pero nada de eso importa.
porque en el fondo les está suplicando que lo respeten, y no lo hacen. El episodio no le da cierre, que es exactamente el punto. Ninguna traición corta más profundo que aquella donde eres tratado como si no fueras suficiente, incluso por la gente que debería conocerte mejor. En Spot Returns, Plankton muestra un lado que no vemos a menudo se preocupa, por Spot, su pequeña ameba mascota. Spot es leal y siempre está ahí. Plankton lo alimenta, le habla, e incluso parece orgulloso. Por una vez, Plankton es alguien que quiere ser confiado. Es silencioso, simple y casi fuera de carácter, pero por supuesto, no se mantiene así por mucho. Plankton trata de usar a Spot en un plan para conseguir la fórmula secreta, y las cosas se salen de control. Spot se desata dentro del Krusty Krab, causando caos, pero aún así, regresa. Plankton está contento, aunque el plan falló. No es una victoria o un gran momento, solo una pequeña conexión entre un villano y el único amigo que nunca se rindió con él. Para Plankton, ese tipo de conexión es raro, y tal vez un poco aterrador también. En Plankton's Pet, saca a Spot al aire libre mostrándolo con un tipo extraño de orgullo. Por un momento, se siente como si Plankton finalmente tuviera algo real. Algo bueno que no está construido sobre trucos o esquemas. Pero cuando Spot crece fuera de control y se escapa, causando caos por todo fondo de bikini, Plankton no reacciona como usualmente lo haría. Hay pánico real y silencioso. Sostiene a Spot cerca, aterrorizado de que esté a punto de perder lo único honesto que jamás ha tenido. Ese momento pega fuerte. Es sobre lo que pasa cuando la actuación se desmorona. Cuando Plankton no es el villano, el genio o el fracaso, sino solo una persona asustada tratando de proteger algo real. La persecución siempre ha sido su armadura, su forma de sobrevivir. Pero aquí, por primera vez, simplemente está aferrado. Mientras más cerca llega Plankton al éxito, más se le escapa de las manos, pero porque no se siente como suficiente. Cada paso adelante lo acerca más a una verdad que no está listo para enfrentar. Incluso si finalmente gana, no llenará el vacío del que ha estado huyendo. La fórmula no puede darle respeto. No puede reconstruir la confianza rota. No puede hacerlo completo. Lo que estaba persiguiendo era una distracción. Ahora ya no está parado al inicio de otro plan. Está parado al borde de algo más silencioso y mucho más peligroso. Él mismo. Para alguien que ha pasado su vida gritando, ese silencio lo significa todo. Los planes de Plankton siguen fallando porque en el fondo está ganando tiempo. Y ahora, mientras Karen y Spot se alejan más de su órbita, la actuación empieza a agrietarse de formas que no puede controlar. Para alguien que construye máquinas para controlar todo a su alrededor, Plankton no maneja bien el cambio. Por la mayor parte de su vida, ha sobrevivido repitiéndose a sí mismo nuevo plan, mismo motivo. Pero últimamente, algo dentro de ese ciclo ha empezado a deslizarse. Justo debajo de la superficie, en los momentos silenciosos donde ya no sabe quién se supone que sea. En Karen for Spot, ese sentimiento silencioso se vuelve imposible de ignorar. Empieza simplemente Plankton necesita a alguien que cuide a Spot mientras está ocupado con uno de sus esquemas. Así que Karen interviene. Lo que debería ser un pequeño favor se convierte en algo más grande. Spot empieza a pasar más tiempo con Karen, aprendiendo de ella, siguiéndola y mostrándole lealtad a ella. Y ese cambio ver a Spot conectar más con Karen que con él empieza a carcomerlo. Al principio, Plankton no grita ni se enoja. Trata de actuar como si no importara. Pero por dentro, lo roe. Porque esto es sobre sentirse reemplazado, sentirse irrelevante. Lo único que alguna vez amó sin condiciones de repente está más apegado a alguien más. Alguien quien, irónicamente, él a menudo da por sentada. Eso pega más fuerte de lo que pensó que lo haría, porque Karen solo está siendo ella misma constante, competente, cariñosa a su manera robótica. Y Spot, la pequeña ameba que Plankton crió, naturalmente se mueve hacia eso. Plankton explota, pretendiendo que es sobre control o traición, pero realmente son celos. Celos profundos, emocionales del tipo que viene no de ser atacado, sino de ser silenciosamente dejado atrás. Y eso es lo que más lo asusta. Incluso las cosas que ama parecen derivar hacia aquellos que son más estables, más completos, gente que ha alejado sin darse cuenta. Ese sentimiento no desaparece, solo espera, hirviendo bajo la superficie. En Lockdown for Love, ese sentimiento regresa más agudo que nunca. Esta vez, es sobre Karen directo e imposible de evitar. Después de que otro plan fallido lleva al balde de carnada a ser encerrado, Plankton está atrapado con la única persona que evita confrontar emocionalmente. Karen, la única que lo conoce demasiado bien como para ser engañada. Karen está cansada de cómo Plankton maneja el fracaso. Está frustrada de que siga pretendiendo que ganar arreglaría todo, que robar la fórmula. De alguna manera borraría todas las formas en que se niega a cambiar. El encierro los fuerza a hablar, y para Plankton, hablar es peor que perder. Porque aquí está Karen, mirándolo a los ojos, preguntándole si siquiera sabe por qué está haciendo esto ya. Y la verdad es, no lo sabe. No de ninguna forma que importe. Dice que quiere éxito, dice que quiere venganza, pero nada de eso lo ha hecho sentir mejor no por mucho tiempo. Y ella siempre lo ha sabido. La tensión entre ellos es todo lo que Plankton evita. Conexión, responsabilidad, suavidad. Ha construido una vida donde la verdadera asociación no encaja. Luego culpó al mundo cuando nadie se quedó a su lado. Ahora está encerrado con la única persona que sí se quedó y apenas puede encontrar su mirada. Lo que lo empeora es que después de todas las mentiras, gritos y fracasos, ella se queda. Y Plankton no sabe cómo manejar eso.
No sabe cómo aferrarse a algo constante, algo que no se irá cuando la arruine. Todo lo que conoce es perseguir cosas que lo rechazan. Esa es la línea que está caminando ahora, la línea entre quien pretende ser y quien realmente podría llegar a ser. Y está dudando, porque si da un paso hacia algo real, hacia ser conocido, no solo temido significa soltar la actuación, dejar ir la excusa de que todo estaría bien si Cangrejo no existiera, dejar que Karen lo vea completamente, dejar que Spot lo ame sin convertirlo en un trofeo, dejar que el pueblo se ría sin necesidad de contraatacar. Significa perder la máscara que ha usado por tanto tiempo, que no recuerda qué hay debajo de ella. Así que espera, reinicia el plan, reconstruye la máquina, ensaya las mismas líneas. Y está empezando a darse cuenta de que el verdadero conflicto nunca fue entre él y Cangrejo. Siempre fue entre él y la versión de sí mismo que tiene demasiado miedo de conocer. La vacilación de Plankton para enfrentar quién realmente es convierte cada plan en una táctica dilatoria. Pero mientras las grietas se profundizan, lo que se rompe es el hombre mismo. Si hasta aquí están disfrutando el video, asegúrense de suscribirse. Plankton nunca pensó que necesitaría ser más que inteligente. Esa era la regla. Si se mantenía agudo, enfocado, y mantenía el plan vivo, nada más importaba. Esas eran debilidades, y se había entrenado para tratarlas como enfermedades. Pero cuando construyes tu vida alrededor de una sola meta, cuando cada fracaso se parchea con más esquemas, no dejas mucho espacio para ti mismo. Solo un plano. Y un día, ese plano deja de funcionar. En el episodio Pandemonium, Plankton alcanza algo que nunca ha tenido realmente poder crudo, imparable. Después de ser humillado por el señor Cangrejo en una competencia de pulso en el gimnasio de Larry, Plankton silenciosamente regresa al balde de carnada y electrifica su guante icónico, dándole vida. El guante supera a Cangrejo fácilmente, causa caos en fondo de bikini, y Plankton lo usa como si finalmente se hubiera convertido en algo más que una broma. Pero ese poder se vuelve rápidamente. El guante comienza a desobedecerlo. Actúa impredeciblemente, ignorando sus órdenes y causando destrucción. El arma que Plankton creó no lo necesita, y eso es peor que la derrota. Incluso cuando SpongeBob se ofrece a ayudar, Plankton no discute. Está silencioso, consciente de que ha perdido más que una pelea. Juntos, tratan de derribar el guante, incluso disfrazando a SpongeBob como señuelo para engañarlo con afecto. Pero el disfraz falla, el guante no se deja engañar. Y Plankton, una vez más, termina marginado en la historia que comenzó. En la escena final, Plankton regresa al balde de carnada golpeado, exhausto solo para ser aplastado por una bota literal destinada a reemplazar el guante. Solo un aplastamiento rápido y brutal. Se presenta como una broma, pero lo que realmente muestra es el costo de perseguir poder sin propósito. Plankton perdió su lugar en la historia, y para alguien que ha pasado su vida tratando de ser notado, esa es la derrota más dolorosa de todas. En A Taste of Plankton, no trata de encantar o ser más astuto, va directo al estómago literalmente. Se encoge y se escabulle dentro del cuerpo de SpongeBob, esperando acceder al secreto de la cangreburger desde adentro. Es un plan desesperado, uno que muestra hasta dónde está dispuesto a llegar. Si no puede ser más astuto que el sistema, tal vez pueda infectarlo. Al principio, piensa que es brillante, trata de encontrar la fórmula secreta desde adentro de SpongeBob. Pero mientras más tiempo permanece, más indefenso se vuelve. Está atrapado dentro de SpongeBob, reducido a una presencia que nadie nota, luchando por ser tomado en serio. No funciona. SpongeBob principalmente no lo nota, tratándolo más como una molestia inofensiva que como una amenaza. Y cuando finalmente es expulsado, es como ser echado del sistema desestimado. Irrelevante. Plankton está siendo escupido por la historia que pensó que poseía. Y cuando termina, Plankton no grita. Solo se queda ahí parado diminuto, humillado, apenas reconocido. Todo el control por el que luchó, todos los planes que dibujó, todo el ruido no suma nada. Entró al sistema y aún no pudo cambiarlo. Lo que lo quiebra es que fue ignorado. Y ese tipo de pérdida es más difícil de reconstruir. Porque no le da una razón para luchar. No le da nada. Eso es lo que lo une todo. Primero, abandona su identidad. Luego, trata de robar la de alguien más. En ambos casos, descubre la misma verdad. Ya no sabe quién es. Sin la persecución, sin el premio, sin la máscara de villano, no hay centro. Solo una larga lista de versiones pasadas, ninguna de las cuales alguna vez se sintió real. Estas son muertes simbólicas, momentos donde el papel que ha estado interpretando finalmente se desmorona en sus manos, momentos donde el mundo sigue girando, incluso después de que él ha salido de él. Solía temer ser derrotado, ahora teme algo peor, ser olvidado. Y ahí es donde lo dejamos. No derrotado de la forma en que las caricaturas usualmente lo muestran, sino vaciado, despojado. Un hombre que una vez gritó su nombre a través del océano, ahora se para en un cuarto, y se pregunta si alguna vez importó. No hay plano para lo que sigue, solo silencio. Y tal vez, si tiene suerte, el inicio de algo honesto. Plankton pierde todo persiguiendo poder. Pero entonces empieza a ver que el verdadero premio es algo más profundo. Por la mayor parte de su vida, Plankton pensó que la fórmula arreglaría todo. No solo su negocio, no solo su reputación, su sentido completo de valor. Si pudiera robarla, podría probar que no era un fracaso. Si pudiera ganar, tal vez no se sentiría tan pequeño. El mundo no se reiría. Karen creería en él. Finalmente podría dejar de arañar por respeto. Pero algo extraño pasa después de la caída. Empiezan a aparecer momentos donde la fórmula no importa, donde el control se le escapa de las manos, pero la conexión no.
En New Leaf, Plankton parece abandonar todo. Cierra el balde de carnada, abre una tienda de regalos y le dice al pueblo que ha cambiado. Nadie le cree. Ni siquiera el señor Cangrejo. Pero mientras más tiempo pasa, más difícil es decir si es real o solo otro esquema. Regala regalos, actúa educado, no insulta a nadie, y lentamente la gente empieza a relajarse. Incluso Cangrejo baja la guardia. Comparten un día juntos riéndose, relajándose, pasando tiempo en un carnaval. Es incómodo, pero no falso. Por primera vez, Cangrejo no está gritando, y Plankton no está conspirando, solo están siendo. Solo se la da. Esa es la recompensa. El hecho de que alguien creyó en él lo suficiente como para entregársela. Por supuesto, era una trampa. El plan era real. Plankton toma la fórmula, trata de escapar, y todo se desmorona otra vez. Pero el momento todavía importó. Porque por unas horas no fue un villano. Fue alguien con quien la gente podía hablar. Alguien a quien Cangrejo podía ver como un par. Y cuando lo pierde, no se siente como victoria, se siente como algo que rompió y que no sabía cómo sostener. En The Krabby Patty That Ate Bikini Bottom, ni siquiera trata de robar. El pueblo está en peligro, una hamburguesa gigante y mutada ha crecido fuera de control, y Plankton interviene para ayudar. Es pequeño, pero necesario. Y por una vez, nadie cuestiona su presencia. No está liderando la solución. Pero tampoco es el problema. Es parte del equipo. Sus inventos importan. Su voz es escuchada. Y no termina siendo perseguido fuera del pueblo. Termina todavía parado ahí, todavía incluido. Eso no es algo a lo que Plankton esté acostumbrado. Ha pasado años diciéndose que la única forma de importar es ganar. Pero aquí está, ayudando a salvar Fondo de Bikini. Y nadie se burla de él por ello. No consigue la fórmula, ni siquiera la pide. Pero el pueblo no se ríe. Y Karen no lo regaña. Ese silencio, esa es la recompensa. La oportunidad de existir sin ser odiado. En el momento final, cuando la hamburguesa explota en cientos de pedazos más pequeños, el pueblo se apresura a comer los pedazos. Plankton se les une como otra cara en la multitud. Y nadie lo echa. Pertenece, aunque sea por un segundo. Y para Plankton, esa podría ser la victoria más rara de todas. Pero es en The SpongeBob Betrayal que todo finalmente hace clic. Karen se ha vuelto una amenaza. Su chip de empatía es removido. La única forma de detenerla es que Plankton haga lo que más teme, disculparse. Con palabras reales y honestas. Lo intenta, falla, lo intenta otra vez. Y cuando finalmente dice lo que realmente piensa que la extraña, que estaba equivocado, Karen le da la fórmula. Así de simple. El sueño está en su mano. Y lo tira. Le dice que no es lo que realmente quería. Que la receta nunca fue el punto. Que ella lo era. Karen, la persona que se quedó a través de cada fracaso, cada insulto, cada reinicio. Y ella lo escucha. Todavía pierden. El pueblo todavía se voltea contra ellos. Pero cuando SpongeBob se adelanta y lo llama una historia de amor, nadie se ríe. Eso es lo que obtiene por todo el fracaso, por todas las veces que fue pisoteado, ignorado, derrotado. Un segundo de honestidad. Un momento donde la fórmula no importa. Donde elige a una persona sobre una meta. Donde alguien lo escucha. Y realmente significa lo que dice. No lo hace bueno. No arregla los años de daño. Pero le da algo que nunca ha tenido antes. Un recuerdo de ser suficiente. Y esa es la verdadera victoria. Y por una vez, Plankton no soltó lo que más importaba. Plankton vislumbra conexión y pertenencia, pero aún no puede evitar convertir cada oportunidad de crecimiento en otra batalla que ganar. Antes de contarte sobre eso, asegúrate de estar suscrito. El crecimiento no llega fácil, especialmente cuando toda tu identidad ha sido construida alrededor del fracaso, alrededor de probar que la gente está equivocada, alrededor de estar solo. Plankton ha tenido momentos diminutos donde algo mejor era posible. Bondad, pertenencia, tal vez incluso amor, pero para alguien que ha pasado su vida construyendo paredes de amargura y sarcasmo, ser vulnerable no se siente natural, se siente peligroso. En Single Self Defense, lo vemos tratar de mantenerse unido después de otra humillación. Ha sido pisoteado, golpeado, burlado en público. Su cuerpo se está desmoronando. Su orgullo está peor. Karen, por una vez, no lo insulta, se preocupa. SpongeBob incluso trata de ayudar. Y por un segundo, casi parece que Plankton podría escuchar. Se sienta silenciosamente, magullado y exhausto, mientras otros tratan de cuidarlo de vuelta a la salud. Pero entonces, el silencio se vuelve demasiado fuerte. No puede sentarse quieto en él. Construye un traje de batalla de alta tecnología, un casco masivo que dispara láseres, grita órdenes, y parece una rabieta caminante. Se lo pone como armadura, no solo contra Cangrejo, sino contra su propio reflejo, porque nada lo asusta más que la idea de que realmente podría necesitar ayuda. Así que se arma. El episodio debería ser un regreso. Está enmarcado como uno. Pero realmente, es una retirada. De la idea de que tal vez no es tan duro, o tan odiado, o tan diferente como se ha dicho a sí mismo. Le ofrecieron cuidado. Y lo convirtió en un arma. Pasa otra vez en Plankton's Regular. Un pez llamado Nat aparece en el balde de carnada, y realmente disfruta un palito de carnada. Plankton está aturdido, y luego está eufórico. Finalmente tiene un cliente. Uno real. Alguien que quiere estar ahí. No toma un respiro y considera lo que esto podría significar. No habla con Karen sobre mejorar el menú. No se pregunta por qué importa. Solo se aferra a Nat como un niño agarrando su primer trofeo. Toda su personalidad colapsa en ello. Tengo un cliente regular. Se jacta. Estoy ganando. El señor Cangrejo ve esto y entra en pánico.
porque sabe que Plankton es frágil. Envía a SpongeBob a atraer a Nat de vuelta, pero Plankton no responde con estrategia o gratitud. Trata a Nat no como una persona, sino como un símbolo de estatus, prueba de que importa. Y cuando Nat vacila, cuando SpongeBob lo tienta con una cangreburger, Plankton se desenreda. Esta podría haber sido su oportunidad de evolucionar, demostrar que su negocio podría crecer, que su comida podría mejorar, que podría ser algo más que el chiste viviente del pueblo. Pero en cambio, lo convierte en una guerra por un pez. Y esa es la trampa. Plankton quiere cambio, pero solo si puede controlarlo. Solo si es en sus términos. Si es lento, aterrador o sutil huye. Le ofrecieron bondad una vez y se alejó de ella. Otra vez, le dieron la validación que anhelaba y aún así, la rechazó. Porque a veces, lo más difícil de enfrentar es la posibilidad de que nunca fuiste uno en primer lugar. Plankton trata de cambiar pero sigue protegiéndose. Y cuando todos sus trucos fallan, se ve forzado a enfrentar quién realmente es por dentro. Plankton siempre ha interpretado al villano. Fuertemente, orgullosamente, sin disculpas. Cuando el plan falla, rebobina. Cuando pierde, reescribe las reglas. Si no puede ganar, al menos puede causar suficiente daño para quedarse en la historia, pero de vez en cuando, el mundo le da exactamente lo que quiere. Y es en esos momentos raros, donde debería sentirse triunfante, que algo más profundo pasa. No celebración, no poder, duda, en It's a SpongeBob Christmas. Plankton trama un plan que realmente funciona. Infecta fondo de bikini con Jerktonio, un químico que vuelve a todos codiciosos, egoístas y crueles. SpongeBob, de alguna manera inmune, observa mientras el pueblo desciende al caos. Pero para Plankton es progreso. Es educado, bien comportado, de repente la persona más agradable que queda. Entonces llega Santa. Declara a Plankton el único ciudadano en la lista de los buenos. Y por un momento, el sueño de toda la vida de Plankton parece al alcance. La fórmula de la cangreburger está en sus manos. Debería ser el final de la historia. Victoria. Todo lo que alguna vez persiguió se lo entrega la Navidad misma. Pero el episodio no se detiene ahí. El poder que Plankton gana se siente extraño y vacío. El pueblo es una sombra de sí mismo, y la alegría se ha ido. No hay gran momento de arrepentimiento o discurso. La historia se desarrolla como un cuento navideño con un giro, dejando a Plankton sosteniendo el premio, pero sin celebrar realmente. Es un recordatorio sutil de que ganar no siempre se siente como ganar, especialmente cuando todo lo demás se pierde. Es un vistazo de cómo puede verse el poder sin conexión, pero el crecimiento es frágil. En The Legend of Bikini Bottom, Plankton cae directamente de vuelta a los viejos hábitos. Se une al holandés errante para asustar a fondo de bikini. Su objetivo: SpongeBob, el tipo que es demasiado feliz y molestamente puro. Plankton piensa que el miedo finalmente ganará. Va con todo vistiéndose, invocando fantasmas, haciendo ilusiones espeluznantes. Quiere probar que el miedo vence a la alegría cada vez. No lo hace. SpongeBob solo sonríe. Agradece a los fantasmas. Abraza al monstruo. Y todo el plan de Plankton se desmorona no porque SpongeBob sea duro, sino porque la idea de Plankton sobre el miedo simplemente está mal. El miedo no gana siendo más fuerte o más grande. SpongeBob nunca compró esa basura, y nunca lo hará. ¿Lo impactante? Plankton no hace un berrinche o jura venganza, solo se va caminando, simplemente desvaneciéndose en el fondo de un pueblo que nunca realmente le tuvo miedo de todos modos. Tal vez finalmente lo está entendiendo, tal vez no. Pero este silencio es nuevo, y honestamente, es algo patético. Entonces viene The Ghost of Plankton, una prueba final. Literal esta vez, finge su muerte. Su espíritu deja su cuerpo. Karen hace un funeral. El pueblo está más confundido que doliente. Es una broma. Por supuesto, otro esquema en su larga línea de esquemas. Pero mientras está embrujando a fondo de bikini, algo extraño pasa. Ve su mundo sin él en él. Y no le gusta. Cuando el holandés errante roba su cuerpo, se lo lleva a dar una vuelta salvaje y termina siendo golpeado por la gente del pueblo. Plankton no se ríe. Ruega que le devuelvan su cuerpo. Súplica. Esto se vuelve sobre sí mismo. Sobre la extraña pequeña criatura que ha pasado una vida maltratando, negando, cubriendo con artilugios y eslóganes. Empieza a ver la diferencia entre ser odiado y simplemente desaparecer. Ha perseguido la infamia por tanto tiempo que olvidó lo que significaba solo existir. Cuando finalmente es devuelto a su cuerpo magullado, pisoteado, exhausto, solo murmura: es bueno estar vivo. Eso es lo que estos momentos revelan, no un hombre cambiado, sino uno despojado. Todos los trucos fallan. Las máscaras se caen. Los juegos pierden significado. ¿Y qué queda? Alguien que todavía está parado. Alguien que, después de todo, todavía elige levantarse, no porque el mundo necesite un villano, sino porque tal vez, solo tal vez, está empezando a preguntarse qué más podría ser. Plankton pierde su máscara y se siente vacío. Pero el cambio real empieza cuando deja que alguien se quede. Plankton no está acostumbrado a dejar que la gente ayude. Toda su identidad está construida alrededor de la independencia, aunque le duela. Construye las máquinas. Escribe el código. Falla solo. Se reinicia solo. Pero en Plankton's Intern, ese patrón empieza a doblarse. Comienza con Pearl. No es exactamente su contratación ideal, y él no la busca.
Es enviada al balde de carnada como parte de una tarea de clase como interna sin pago, alguien que Plankton debería rechazar a simple vista, pero no lo hace. Al principio, es puramente transaccional. Ella organiza inventario, archiva esquemas y ofrece consejos de servicio al cliente. Plankton rueda los ojos pero la deja quedarse. Solo eso es raro, nunca deja que extraños entren a su espacio a menos que haya un plan. Aquí no hay esquema, solo utilidad silenciosa, alguien que aparece y hace las cosas que nunca quiso admitir que necesitaban hacerse. Pearl lo trata como cualquier otra pasantía, solo otra parada en un mundo de sistemas y supervisores. Lo trata, extrañamente, como un jefe. Y Plankton no sabe cómo manejar eso. No se vuelve amable. No se abre o comparte su historia. Pero la tolera. Responde preguntas. La deja etiquetar cosas. Hace espacio no emocionalmente, sino literalmente, en el lugar que siempre ha gobernado solo. Pearl no está impresionada por su villanía. No pretende que es un genio o una amenaza. Solo ve el balde de carnada como un restaurante raro dirigido por un hombre pequeño que necesita ayuda. Y ayuda con competencia. Eventualmente, la pasantía termina. Pearl se va, regresa a su vida. Plankton regresa a la suya. Pero algo cambia. No dice nada. No habla con Karen sobre lo que aprendió. Pero los cambios que Pearl hizo, los letreros, el orden, la estructura, esas cosas se quedan. No las destruye, es fácil de perder. Pero si has visto a Plankton lo suficiente, sabes que esto es nuevo. Usualmente, cualquiera que camina a su mundo se va humillado o quemado. Pero Pearl no, y él no deshace lo que ella dio. Eso es lo que trae de vuelta consigo. No la fórmula, no aplausos. Algo más pequeño, algo más duradero. Una lección en permitir ayuda, en dejar que alguien más vea el desastre y no retroceder, en darse cuenta de que el balde de carnada no está arruinado solo porque alguien más lo tocó. No se convierte en un héroe, pero se vuelve posible. Hay una grieta en la armadura ahora, y a través de ella algo humano pasa. Cuando el episodio termina, está de vuelta detrás del mostrador. De vuelta a la rutina. Ya no es el único que alguna vez se paró ahí con intención. Alguien entró a su mundo, vio el desastre y no se fue con disgusto, y por una vez, no cerró la puerta detrás de ellos. Eso no es una transformación completa, no se supone que lo sea, pero complica la historia que pensábamos que conocíamos. Proyecta una sombra sobre cada berrinche que vino antes, y deja una pregunta colgando sobre cada plan que viene después. Porque una vez que has dejado entrar a alguien y no los empujaste afuera, no puedes desaprender cómo se sintió eso. No puedes volver a pretender que estás completamente solo. Pearl no cambió a Plankton, pero le recordó que el cambio era posible. Y esta vez, no huyó de ello. Plankton empieza persiguiendo poder para sentirse menos pequeño, atrapado en planes que siempre se desmoronan. En el camino, la gente le ofrece conexión en su lugar, momentos silenciosos de los que no sabe qué hacer. Resiste, retrocede, casi se quiebra. Pero al final, no cierra la puerta. Deja que un momento se quede. Y eso, para él, es nuevo. Realmente espero que hayan disfrutado el video, asegúrense de estar suscritos y los veré en el próximo con su personaje de caricatura favorito.